Y le damos la bienvenida a Ricardo Ravelo esta tarde a los periodistas, justamente pues para que nos hable sobre su más reciente libro, Los narcopolíticos después de los capos y de los narcoabogados, entre otros libros que tiene, por supuesto. La biografía de Ociel, Por supuesto. que es única. Así es que bienvenido, Ricardo, ¿cómo te va? Hola Álvaro, antes que nada muchas gracias, les saludo con mucho afecto a ti y a Alejandro Páez, como siempre mi reconocimiento por este programa que han construido y que han convertido en todo un éxito. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con el público. Al contrario, gracias. Encantados. Bueno, el rosario de personajes que analiza, menciona dentro de los narcopolíticos es brutal. Digo, vienen personajes algunos de ellos olvidados, y olvidados por la fiscalía, Graco Ramírez, Yunes Linares, el mismo Aristóteles Sandoval, y luego vienen otros personajes que están en el día a día, es decir, que son de la vida o de la clase gobernante en este momento. Desde Cabeza de Vaca, por ejemplo, hasta, bueno, el mismo García Harfuch, y viene un análisis también de los capos y su relación o su correlación con la política. Aprovechando justo que lo tenemos ahora aquí, maestro Ravelo, yo le preguntaría primero, antes de entrar de lleno a los narcopolíticos, ¿cuál es la geografía de México en este momento en términos de crimen organizado? Tenemos ahora un foco muy claro que se está atendiendo, que es el de Zacatecas, pero el vecindario está terrible, lo mencionábamos hace un momento, y Guanajuato, entre todos. ¿Cuál es el mapa? ¿Qué es lo que está pasando en el país en términos de crimen organizado, maestro Ravelo? Bueno, lo que está pasando es que hay una guerra por el control territorial, por el control de recursos naturales, por el tráfico de drogas, pero al mismo tiempo hay una guerra también y una lucha muy abierta y cruenta por el control político. Yo me parece que ningún gobierno de ningún estado, incluyo también, bueno, la federación, tiene ya capacidad de controlar esto. Primero que nada porque no hay estrategia. Segundo, porque se han establecido líneas de complicidades. Y en tercer punto, porque hay un vacío legal que desde mi punto de vista es el mejor asidero que se ha construido para que el crimen organizado florezca. De tal suerte que, bueno, estamos hablando de que el crimen organizado hoy, como en ningún otro momento de la historia reciente del país, está convertido en un estado dentro del estado. Hay cogobiernos por todas partes. A nivel de los municipios, los comandantes de la policía son jefes de los grupos criminales, tienen a un aparato policíaco que al mismo tiempo son sicarios, alcaldes que son cómplices de ramificaciones criminales, gobernadores que llegaron al poder financiados por el crimen, procuradores que responden a esos intereses, y obviamente, bueno, estamos hablando de un aparato de poder en el que ya no se puede diferenciar quiénes son los capos y quiénes son los políticos. Es decir, es una fusión realmente tan pervertida en la que, bueno, el crimen organizado es la política y la política es el crimen organizado. Ahora, como nunca, Ricardo, es decir, está peor lo que ocurre hoy en el país de lo que ocurrió con Peña, de lo que ocurrió con Felipe Calderón, de lo que ocurrió con Carlos Salinas, de lo que ocurrió con Miguel de la Madrid, con Cedillo, con Fox. A ver, nombres, datos, justamente para acreditarlo. Mira,
ha sido una descomposición sexenio tras sexenio, donde el tema criminal se ha dejado para después. Obviamente en cada etapa gubernamental ha habido capos, sicarios, cómplices, gobernadores y presidentes que se ligaron a estos intereses. Digamos que hasta antes de la derrota del PRI en 2000, como partido de Estado, el crimen organizado pactaba con una autoridad central, que era el presidente de la República, y de ahí se determinaban todos los lineamientos a seguir a nivel de los estados. Cuando esto se rompe, obviamente viene una suerte de transición política, bueno, una transición política, evidentemente, a nivel de estructura política, pero en paralelo también se da una transición en el crimen organizado, es decir, ya no hay necesidad de pactar con una autoridad única, sino que se empiezan a establecerse alianzas a nivel de municipios, regiones, estados. Y esto viene digamos, a constituir una suerte de boom de la narcopolítica en México, porque toda autoridad gubernamental a nivel de estados, municipios, empiezan a establecer alianzas con el crimen organizado, y el crimen organizado también necesita esos apoyos locales, regionales, para florecer, para ocupar territorios, para traficar con droga. Y ahí empieza, desde mi punto de vista, la gran expansión del crimen organizado, porque ya no trafican solamente con drogas, sino que se establece una actividad multifacética de negocios, digamos, más o menos son alrededor de 20, 22 actividades delictivas con las que operan los grupos criminales, y obviamente para que esto pueda realmente florecer necesitan forzosamente el respaldo del poder político. Ahora, ya no estamos hablando solamente de alianzas, ¿no? sino que viene otro fenómeno que se retrata muy bien en el libro, que es el hecho de que los propios grupos criminales empiezan a financiar y a impulsar a sus propios candidatos, porque ya no le es suficiente la alianza, sino que ahora quieren el poder. Esto explica, por ejemplo, el fenómeno de que hay alcaldes vinculados al crimen que surgieron de cárteles o que forman parte de estos. Ya no hay diferencia entre política y crimen, es decir, hay sicarios, personajes, por ejemplo, el caso de Tomás Yarrington es un caso ejemplificativo de cómo un político se convierte en traficante de droga desde la gubernatura. Otros, por ejemplo, como los miembros de esta organización criminal de los Beltrán Leiva, que operan en Iguala, vinculados al caso Ayotzinapa, es otro ejemplo muy importante. O García Cabeza de Vaca. Cómo emergen. ¿Qué es? García Que es justamente Cabeza de Vaca, lo que, sin duda. que te iba a preguntar, maestro Ravelo. Sandoval. El caso, porque lo destacas, maestro Ravelo, en el libro, el caso de Cabeza de Vaca. ¿Qué con Cabeza de Vaca? Mira, Cabeza de Vaca fue un político que empezó como, digamos, lo que se conoce de sus antecedentes inmediatos. Empezó figurando como aspirante a la alcaldía de Matamoros, como miembro del PAN, financiado por Tomás Yarrington a través de los Zetas. Hay una declaración importantísima por ahí de un testigo protegido que declaró en Estados Unidos, que es pieza importante del hundimiento de Yarrington, en el que menciona que este personaje se encargó de llevar el dinero para financiar la campaña política de Cabeza de Vaca a la alcaldía de Matamoros. Es decir, Yarrington le dijo a este lavador de dinero de los Zetas que necesitaba financiar a candidatos de la oposición, porque necesitaba oposición en Tamaulipas.
y que ese financiamiento de la oposición iba a salir del narco, concretamente de los Zetas. Entonces, el Cabeza de Vaca llegó a la alcaldía de Matamoros financiado por el crimen organizado, vía Tomás Yarrington. Y así empezó su carrera política. Luego se ligó a los hermanos Sagún, hijos de Marta Sagún. Y luego, bueno, pues llegó a la gobernatura también con financiamiento criminal. Esto forma parte de los expedientes que están en la Fiscalía General de la República y en Estados Unidos. Es un hecho totalmente documentado que por desgracia en este momento se ha silenciado. Ignoro si hay o no pactos o negociaciones con la Cuarta Transformación, pero llama mucho la atención que todo aquel ruido que hubo alrededor del desafuero y la investigación criminal contra Cabeza de Vaca en este momento esté totalmente silenciada. Una última cosa de mi parte, Ricardo. Dices que sí, no hay estrategia del gobierno de López Obrador contra el crimen organizado. O si la hay, ¿no ha funcionado? No, yo creo que no la hay. Es decir, el hecho de digamos, argumento de no usar la fuerza del Estado para no causar violencia que al mismo tiempo genere violencia, me parece que es un mero juego de palabras, pero que en los hechos no se traduce en nada concreto. Es decir, la Cuarta Transformación no tiene estrategia. Lo que dice el presidente, desde mi punto de vista, que están atacando las causas, no es verificable. Es decir, darle dinero a los jóvenes para que no sean enganchados por el crimen organizado no es una estrategia. Porque si les dan 3,000 pesos al mes o cada bimestre y el crimen organizado le da 10,000, bueno, pueden tomarle el dinero al gobierno y seguir delinquiendo. Eso no resuelve el problema. El problema yo creo que tiene que verse de una manera integral, como se manejó en Italia en su momento, crear empresas, quitarle el patrimonio al crimen organizado, que es lo que no se ha hecho, empezar a armar una estructura verdaderamente de golpeteo fuerte a nivel financiero del crimen, crear una estructura de fiscales, jueces y emprender una lucha realmente contra quienes están representando en la política y en la estructura empresarial los intereses del crimen organizado, e ir desactivando la violencia, claro, usando la ley. Y hay vacío legal porque no se actúa. Correcto. Este es el más reciente libro de Ricardo Ravelo, Los narcopolíticos. Recomendamos a usted, editado por HarperCollins, precisamente. Y Ricardo, muchas gracias por participar hoy aquí en Los Periodistas, por informarle directamente al auditorio sobre tu más reciente obra. Muchísimas gracias. No, hombre, yo les agradezco a ustedes muchísimo la oportunidad de estar aquí en este espacio tan importante y bueno, pues mi agradecimiento siempre. Gracias, maestro Ravelo.